Muy buenos días, amigos y seguidores del Juego del Poder. Hoy lunes 17 de noviembre te traigo las 5 jugadas del poder que sí o sí debes estar enterado por el bienestar de nuestro país. En primer lugar, tenemos que el presidente José Gerí tiene una popularidad de 58% que aprueba su gestión. Esto se ve reflejado en la encuesta de Datum Internacional que lanzó el comercio el día de ayer. Hay que recordar que esta popularidad es una expectativa muy significante respecto al 3% anterior de Dina Boluarte. Entonces hay que tener en cuenta que esta es una percepción también de cambio de gobierno, un gobierno desastroso como el de Dina Boluarte. José Gerí inicia su gobierno con 58% de aprobación, que es una cifra alta dentro del contexto peruano. Un país donde la desconfianza institucional es crónica y la rotación de presidentes ha sido constante. El contraste con el 3% de Dina Boluarte es contundente y genera un efecto rebote. La población suele apoyar a quien trae un gobierno muy impopular. Sin embargo, este tipo de aprobaciones iniciales está cargado de simbolismo, expectativas y alivio, pero todavía no está sustentado en resultados concretos, ya que vemos que la inseguridad ciudadana sigue en aumento comparado con el gobierno de Boluarte. Aunque Gerí es popular en casi todo el territorio, el sur sigue mostrando residencia histórica a los gobiernos centrales, tal cual como la encuesta de Datum señala, y lo estás viendo en pantalla. En Lima, Callao, el 62% aprueba Gerí, en el norte es el 63%, en el centro es el 59%, en el sur es el 46% y en el oriente es el 52%. Si clasificamos por sexo, en el género masculino es el 58% y el 32% es femenino. Entonces, por edades, tenemos en el 18 a 24 años, el 59% aprueba, entre 25 a 34 años aprueba el 61% y entre 35 a 44 años aprueba el 60%. En la popularidad del Ernesto Álvarez, que es el premier, la aprueba solamente el 23%, lo que genera un impacto social en cómo refleja el gobierno central, ¿no? También, por otro lado, tenemos que la popularidad de presidentes elegidos después de una vacancia presidencial, José Gerí es el segundo más fuerte después de Valentín Paniagua, ya que aprueba con el 58%, Dina Boluarte después de la vacancia entró con 16%, Francisco Sagasti después de la vacancia con 46% y Martín Vizcarra con el 55%, y Valentín Paniagua con un histórico 80%. Entonces, también tenemos que el prueba o desaprueba que viene desarrollando el Congreso, o sea, cuántos aprueban su gestión. En Lima tenemos el 13%, en el norte el 19%, en el centro el 15% y en el sur el 9%. Aunque Gerí es popular en casi territorio del peruano, como lo hemos mostrado, en el sur sigue mostrando resistencia. Esto indica que Gerí aún no rompe el patrón tradicional de distanciamiento político y económico con el sur, una región que ha sido epicentro de conflictos en los últimos gobiernos. El respaldo es muy parejo entre hombres y mujeres, lo que sugiere que Gerí no depende de un nicho de identitario o social específico. También encuentra mayor eco entre jóvenes adultos de 18 a 44 años, grupo que suele valorar dinamismo, señales de cambio y mensajes directos. Esto es útil políticamente porque lo coloca como una figura con capacidad de conectar más allá de ideologías marcadas. La aprobación de Gerí se explica más por expectativa que por logros. Su llegada marca un quiebre con la gestión previa, ha enviado señales de movimientos y cambios inmediatos. El país venía de un clima de agotamiento institucional. Estos factores juntos generan una sensación colectiva de renovación que es poderosa, pero temporal si no se sostiene con resultados. El Congreso pasa del 8% a 15% de aprobación por haber impulsado la vacancia y permitido la sucesión. Sin embargo, la subida es insuficiente. La ciudadanía percibe que actuó tarde y el rechazo acumulado no se borra por un solo acto. Esto deja a Gerí en una posición crítica. Tiene apoyo ciudadano, sí, pero no un Congreso legitimado con el cual gobernar fluidamente. El analista Urpi Torrado destaca lo central. La continuidad de la popularidad dependerá de resultados concretos, eficiencia y una narrativa de cambio consistente. Esto significa que los gestos iniciales funcionan solo durante algunas semanas. La ciudadanía demandará mejoras visibles en seguridad, economía y servicios. Cualquier error o percepción de improvisación puede acelerar la caída. El caso peruano muestra que el periodo de luna de miel presidencial es corto, en promedio 2 a 3 meses. En el Perú, donde los presidentes dependen del humor social para sobrevivir políticamente, esto es crucial,
le da margen para impulsar reformas, le da espacio para negociar de una posición fuerza y le permite presionar al Congreso y marcar agenda. Pero si la aprobación se desgasta rápido, ese capital desaparece igual de rápido. Como conclusión general, la fotografía inicial del gobierno de José Gerí es prometedora. Alta popularidad, expectativa positiva y un contraste favorable respecto al gobierno anterior. Sin embargo, esta aprobación es volátil, producto del contexto más que resultados. Las próximas semanas serán determinantes si Gerí convierte las señales en cambios concretos y mantiene un relato coherente. Si no, podría repetir la trayectoria de los últimos presidentes, un rápido desgaste, pérdida de legitimidad y conflicto en el Congreso. Bueno, ahí depende también qué opinan ustedes respecto a todo esto. En segundo lugar, tenemos una noticia bastante interesante respecto a los mineros informales que forman parte de partidos políticos, ¿no? La minería informal y actividades ilícitas siguen infiltrándose en la política peruana. Y esto es un informe del Diario del Comercio, revela que 5 candidatos con vínculos directos al Reinfo o con sanciones ambientales en partidos como Perú Primero, de Martín Vizcarra, Salvemos al Perú y Juntos por el Perú. Esto se suma a 10 casos previos detectados en Perú Libre y Podemos Perú. Perú Primero presenta 2 candidatos Reinfo vigentes en Huancavelica y Apurímac. Su dirigente Alejandro Salas admitió que el partido no revisa ese tipo de vínculos y defendió la ampliación de Reinfo porque no extenderlos podría generar convulsión social, según Alejandro Salas. En Salvemos al Perú aparece una figura clave, Víctor Chandubí, líder minero que en 2014 declaró que mineros informales aportaron oro a la campaña de Ollantumala. Hoy busca un escaño mientras que impulsa la ampliación del Reinfo desde el Congreso. En Juntos por el Perú, un candidato de Madre de Dios fue multado con más de 30.000 por extracción y movilización ilegal de madera. Expertos del Observatorio de Minería Ilegal advierten que los grupos ligados a actividades ilícitas ya no solo financian campañas, ahora quieren colocar sus propios congresistas para blindarse y manipular leyes y mantener impunidad. Dato clave, solo 7% de inscritos en el Reinfo son verdaderos titulares de concesiones, el resto usa el sistema para dilatar controles mientras ganan poder político. En conclusión, hay que tener en cuenta estos partidos políticos para tomar y decidir nuestros votos, ya que no podemos tener gente vinculada a la minería ilegal postulando y que puedan ganar poder político. En la hora de la hora eso nos afecta directamente a nosotros. Mira, acá les muestro algunos candidatos que están en el Reinfo y que están postulando. Tenemos a Jesús Teodosio Valdeón Gutarra, candidato a senador nacional por Salvemos en el Perú, en su concesión minera Quimiri 3, en Junín. Está inscrito en un Reinfo suspendido. Tenemos también a Víctor Raúl Chandubí Chávez, candidato a diputado por Piura, también por Salvemos al Perú. Washington Alberto Yabar Becerra, candidato a diputado por Madre de Dios en Juntos por el Perú. Tenemos a Manuel Ramírez Torres, candidato a diputado a Purímac, Perú Primero, y cuenta con Reinfo vigente. Zacarías Rojas Oré, candidato a diputado por Huancavelica, por Perú Primero, y cuenta con Reinfo vigente, y su hermano con un registro suspendido en la misma unidad minera. Esos partidos hay que tenerlo en cuenta al momento de emitir nuestro voto, ya que es importante para nuestro país. Tenemos una tercera jugada del poder, que es el tema del Congreso vuelve a encender la indignación ciudadana. En diciembre, tanto los legisladores como todo su personal recibirán tarjetas electrónicas de 1.900 soles, un beneficio incluido en su convenio colectivo. En total se compraron 4.500 tarjetas, lo que representa un gasto de 8.55 millones solo por este concepto. Por eso es apenas una parte de la historia. Sumando sueldos, ratificación, bonos por función y semana de representación, cada congresista cobrará en diciembre hasta 46.900 soles. Sí, casi 47.000 soles en un mes, en un país con salarios mínimos y altos niveles de pobreza. El Parlamento ya pidió al Ejecutivo un presupuesto de 700 millones de soles para cubrir estos pagos y los otros beneficios del convenio colectivo. Un convenio que además no puede ser supervisado por la Contraloría porque es de una negociación interna entre el Congreso y su sindicato. Es decir, ellos se negocian sus propios beneficios sin control externo. La historia tampoco es nueva. El valor de las tarjetas ha ido subiendo año tras año, de 1.500 a 1.900, y entre 2023 y 2025 el Congreso iba destinando más de 24.6 millones de soles en este beneficio. Mientras tanto, la mesa directiva ya prepara la negociación del próximo convenio que regirá entre el 2026 y 2027.
Todo indica que los beneficios seguirán creciendo, pero no la transparencia. En resumen, en un país golpeado por la crisis económica, el Congreso vuelve a estar más preocupado por asegurarse privilegios que por solucionar los problemas de la ciudadanía. Una desconexión total entre la realidad nacional y los beneficios que ellos mismos se otorgan. Ahora entiendo por qué tantas personas quieren entrar al Congreso como diputados, senadores, y ahora con la Cámara de Senadores aún más. Entonces hay bastantes, tanto como mineros ilegales, como personas implicadas en actos de corrupción, que quieren llegar al Congreso como sea. Acá les muestro un poco lo que es el 47.000 soles más o menos que se quieren llevar en el mes de diciembre estos congresistas, ¿no? Este cuadro sale ahí: el sueldo del congresista, la gratificación, el bono por función congresal, la semana de representación y la tarjeta de aguinaldo, que es la que están asignando, que es 1.900 soles. En total es 46.900 soles, o sea, casi 47.000 soles en un mes que se van a llevar nuestros padres de la patria. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Bueno, ya hay que saber elegir para que al menos nuestros próximos congresistas sepan trabajar por el Perú y que no se pasen aprobando leyes a favor del crimen organizado, entre otros. Tenemos nuestra cuarta jugada del poder. El gobierno del José Gerí ha decidido mirar hacia otro lado frente a una alerta grave, de la derecha. En este caso, de la Contraloría. A pesar de que 43 días antes de su designación, la Contraloría ya señalaba a Raúl García Loli en un informe que advertía de irregularidades en un contrato de Pronatel que habría generado un perjuicio económico de 10 millones al Estado, el MTC lo nombró viceministro de Comunicaciones. García Loli fue colocado justamente en un cargo que tiene bajo su adscripción al Pronatel, el mismo programa donde se le imputa presunta responsabilidad civil. Es decir, el gobierno pone a un funcionario cuestionado a supervisar la entidad en la que está señalado. Un evidente conflicto de interés y un serio mensaje sobre los estándares de integridad del Ejecutivo. Esta decisión erosiona la narrativa de renovación que el gobierno intenta proyectar en un país golpeado por casos de corrupción y cuestionamientos éticos repetidos. Nombrar a un funcionario con alertas vigentes a la Contraloría no solo es imprudente, es políticamente torpe. En resumen, el gobierno de José Gerí arranca con un error grave y asigna poder a quien debería estar siendo investigado, no premiado, y pone en duda su compromiso real con las transparencias y un buen manejo público. Increíble lo que pasa en nuestro país. Coloca a un viceministro de Estado de Comunicaciones que fue nombrado a pesar de estar involucrado en un perjuicio de 10 millones al Estado. Es increíble. Es un gobierno nuevo que debería tener personas probas en este inicio. Incluso acá les muestro la hoja de vida de este señor, Raúl García Loli, que no tenía procedimientos en su contra. O sea, colocó que no tenía procedimientos en su contra. Y en las anotaciones al pie de página indicó los informes de auditoría donde le imputan la responsabilidad. El detalle es que consignó la numeración de los informes, más no el detalle de sus contenidos. Entonces, ahí es donde se genera el conflicto de intereses. Lo pone en un área encargada donde él va a poder ver todo lo que su caso directamente. Entonces hay que tener en cuenta esta jugada del poder para el futuro. Ese 30 de noviembre, como quinta jugada del poder, este 30 de noviembre las elecciones primarias en el Perú serán básicamente un trámite sin contenido democrático. 7 partidos y 2 alianzas designarán apenas entre 2 y 10 delegados y serán esos pocos, en algunos casos menos de los 2 de una mano, quienes decidirán a todos los candidatos a la presidencia del Congreso y al Parlamento andino. Es decir, en algunos casos donde hay personas implicadas, como hay como 80.000 afiliados, por ejemplo, solamente 50 o 20, hasta 2 personas elegirán nada más a sus futuros candidatos. Esto es increíble, la verdad es increíble. La Alianza Unidad Nacional, que llevará como candidato presidencial al Congreso Roberto Chiabra, elegirá en total a 6 delegados titulares y 6 suplentes. Para ello, cada uno de los 3 partidos que lo conforman, el Partido Popular Cristiano, Unidad y Paz y Pueblos Unidos, designará 2 delegados titulares y 2 suplentes. Ello para darte un ejemplo. La ley permite esta movilidad, pero lo que vemos es una distorsión total de la democracia interna. El caso más escandaloso es de FREPAD, con más de 40.000 afiliados, elegirá solo 2 delegados. Hay un cuadro que quiero mostrarles donde se ve todos los partidos, y ahí podemos observar, por ejemplo, Acción Popular
elegirá a 75 delegados y ellos tienen aproximadamente más de 100.000 afiliados. Ahora Nación, 20 titulares y 4 accesitarios. Alianza para el Progreso, 26 delegados. Unidad Nacional, 6 titulares y 6 suplentes. Alianza Venceremos, 56 delegados y así sucesivamente. Tenemos que Fe en el Perú, solamente 6 delegados para que puedan elegir sus candidatos. Y el FREPAC tiene 2, como ya lo hemos anunciado. Fuerza Popular, 105. Y así sucesivamente entre todos los partidos. En Fuerza Popular, como lo hemos mencionado, 105 delegados solo servirán para formalizar la cuarta candidatura de Keiko Fujimori, que ya todos sabemos, única postulante. En la mayoría de agrupaciones pasa lo mismo, listas únicas sin competencia real y sin participación efectiva de la militancia. Solo para acotar, en el APRA sí se llevará la elección de un militante, un voto, un partido de todos que siga hablar de democracia real. Los especialistas son claros, la movilidad de delegados es la menos democrática, es el camino fácil para controlar internas desde las dirigencias, es decir, para señalar a dedo, tú postulas, tú no, tú postulas, tú no. Y es una manera de quebrar el mandato constitucional que exige partidos democráticos, no maquinarias de ratificación. Ya hemos visto que en muchos partidos políticos de nuestro país son antidemocráticos. Ya he mostrado en su momento el caso de Perú primero. Mientras tanto, solo el APRA mantiene la modalidad de un militante un voto con 14 precandidatos, pero es la excepción, no la regla. En resumen, las primarias peruanas no eligen, solo formaliza lo que ya decidieron las cúpulas. La militancia no define, solo sirve de adorno. Y los partidos siguen funcionando como círculos cerrados, alejados de la democracia interna que la Constitución exige y el país reclama. Eso serían las 5 jugadas del poder de hoy, 17 de noviembre, que sí o sí tienes que estar informado. Comparte la información de este canal nuevo y lleguemos a más personas. Vamos a hacer algunos clics, algunos shorts que vamos a ir publicando estos días, tanto en YouTube como en TikTok. Muchas gracias.